Gracia y paz, amados hermanos. Antes de hacer un comentario breve, me gustaría leerles unos versículos que me parecen muy fuertes y que se encuentran en Levítico capítulo 20. El versículo 2 dice así: que dé alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte a aquella persona que lo haga. En el 6, en cuanto a la persona que vaya a los medium o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. 9, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. El 13. Si alguno se acuesta con varón, como con los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Si alguno toma una mujer y a la madre de ella es una inmoralidad, él y ella serán quemados para que no haya inmoralidad entre vosotros. El 15. Si alguno se ayunta con un animal, ciertamente se le dará muerte. También mataréis al animal. El 17. Si alguno toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable. Serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. Versículo 18. Si alguno se acuesta con mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo y ella ha puesto al descubierto el flujo de su sangre. Por tanto, ambos serán cortados de entre su pueblo. ¿Alguna vez has leído en el Antiguo Testamento estos versículos y otros muchos? ¿Has visto cómo acababan aquellos que tenían relaciones sexuales con una mujer que tenía la menstruación? ¿Has visto cómo acababan aquellos que tenían relaciones, dos hombres o dos mujeres? ¿Has visto cómo acababan aquellos que tuvieron una relación de incesto? ¿Has visto cómo acababan aquellos que maldecían a su padre o a su madre? ¿Has visto cómo acababan aquellos que entregaban sus hijos a Moloc, a un falso dios, es decir, que los sacrificaban? Hoy en día el aborto hace lo mismo. ¿Has visto cómo acababan aquellos que iban a los medium o a los espiritistas? ¿Te has dado cuenta lo que había al final de esos pecados? Cuando esos pecados eran descubiertos en medio del pueblo de Dios, solo había un final, y el final era la muerte. Con esto debemos entender dos cosas, amados hermanos. En primer lugar, debemos tener muy claro que si no conocemos las Escrituras, podemos estar pecando contra Dios sin saberlo. Hay personas que están haciendo cosas en su vida que en el pasado les habría costado la muerte. Y puede ser que ahora no mueran literalmente con piedras sobre su cabeza, o como el caso del incesto, que murieran quemados o cosas similares. Pero al final de su vida les espera el juicio de Dios, y lo que Dios determinará para ellos es la condenación eterna. Los pecados de aquel entonces no debemos considerar que ahora han quedado extintos y que Dios ahora aprueba esas prácticas. En este texto podremos ver la muerte y sacrificio de hijos, podemos ver el incesto, podemos ver hombres que se acuestan con hombres y mujeres con mujeres, podemos ver incluso zoofilia, personas que tienen relaciones con animales, podemos ver gente que tiene relaciones con una mujer menstruada, podemos ver también cosas como por ejemplo el ir a los medium. ¿Cuánta gente a día de hoy va a que le echen las cartas, a que le lean el futuro o a hacer algo con un santero? Dios condena esas prácticas. Debemos conocer el Antiguo Testamento, necesitamos conocer a Dios. Hay muchas personas en las iglesias a día de hoy que no leen su Biblia y pueden estar ofendiendo a Dios con muchas cosas. Por ejemplo, vivimos en una sociedad que la ideología está diciendo que todas las relaciones sexuales son lícitas. ¿Cuántas personas incluso piensan que tener una relación con una mujer en menstruación no importa? Pero ¿habías leído ese versículo? ¿Te has parado al menos a preguntarte qué le parece a Dios el tener relaciones con una mujer mientras está menstruando? ¿Has visto cómo acababa en el Antiguo Testamento ese tipo de relaciones? ¿Tú crees que si Dios lo mataba en aquel entonces, hoy lo pasará por alto?
Es importante conocer nuestras Biblias, en primer lugar, para saber en qué podemos estar ofendiendo a Dios y no hacerlo. Y en segundo lugar, para ser conscientes que aquellos que practican esas cosas, aunque no mueran en este instante, lo que les espera al final es la ira de Dios que los está guardando para la condenación eterna. Pero por otro lado, amados hermanos, yo los miro a ustedes, me miro a mí, analizo a todos nosotros y me pregunto, esto es una pequeña lista de cosas que aquellos que las hacían directamente morirían, pero la lista podría ampliarse mucho más. Estos son solo algunos de los versículos, pero hay muchos más versículos en la Escritura que el final de ellos era la muerte. Ahora te pregunto yo, ¿cómo estaríamos tú y yo a día de hoy si estuviéramos en aquella época, a la luz de nuestros pecados? Probablemente habríamos muerto apedreados por algún tipo de inmoralidad, quizá adulterio, quizá visitar a un medium, visitar a un brujo y haber hecho prácticas que Dios condenaba con la muerte. Amado hermano, ahora yo te pregunto una cosa y esto me lleva a darle la gloria al Señor. ¿Sobre dónde han caído las piedras de nuestro castigo? ¿Sobre dónde ha caído el castigo que merecíamos? ¿Sobre dónde ha caído la muerte que merecíamos por causa de nuestros pecados? Cuando yo veo esos pecados, cuando yo veo cómo Dios aborrece esos pecados, cuando yo veo que el final era la muerte y veo que tengo vida, pero no solo vida, sino que tengo vida abundante en Cristo Jesús, doy gracias al Señor que envió a su Hijo para que viviera una vida perfecta, para que cumpliera absolutamente todos sus mandamientos. Alguien que jamás debería haber recibido una piedra, alguien que jamás debería haber muerto porque no cometió pecado. Como dice la Escritura, fue tentado en todo, pero sin pecado. No tentado como nosotros, que somos tentados de nuestras propias concupiscencias, sino que a su alrededor Él tenía todas las cosas que podían tentarle, como que podían tentarnos a nosotros. Pero Él, santo, puro, recto y perfecto, Él nunca pecó. A pesar de eso, en aquella cruz cargó con el peso de toda nuestra maldad, cargó con el peso de todos nuestros pecados y todo el castigo que debía caer sobre nosotros, toda la ira de Dios que merecíamos por nuestros pecados, cayó sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Padre allí lo desampara. Por eso Él dice, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no tolera el pecado y nuestros pecados por un instante estaban sobre sus hombros. En aquella cruz Él consumó la obra de nuestra salvación para que ahora nosotros tengamos vida y vida abundante. Pero no solo eso, sino que tengamos la garantía de la gloria eterna que nos espera, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Pero amado hermano, Dios sigue aborreciendo el pecado. Que Jesús haya muerto en aquella cruz no significa que Dios ahora tolere nuestros pecados, que Dios pase por alto nuestros pecados. Siguen teniendo consecuencias y Dios los sigue aborreciendo. Pero a pesar de saber que ya no nos condenan porque tenemos la gracia salvadora de Dios sobre nosotros en Cristo, debemos considerar esas cosas que Dios aborrece y por amor a Él aborrecerlas también y esforzarnos por vivir una vida de santidad, no para ganarnos el cielo porque Cristo lo ganó por nosotros, pero para vivir una vida santa de manera que agrademos a Dios en todo lo que hagamos. Esas cosas, esos pecados tenían como final la muerte. Una muerte y una condenación que espera a todos aquellos que no tienen a Cristo. Por eso te digo, si tú estás viendo este video por casualidad, y no creo en las casualidades, si el Señor ha llevado este video a una sola persona que vive en pecado, debes saber que al final solo espera la condenación. Pero que si se arrepiente de sus pecados y pone toda su fe en la obra de Cristo, en su vida perfecta, su muerte en la cruz, su gloriosa resurrección y ascensión, si él cree en Cristo, si él pone su fe en Él, si él considera y confiesa de todo corazón a Jesús como su Señor y Salvador, si él firmemente reconoce en su corazón el señorío de Cristo, le entrega su vida y decide abandonar sus pecados y vivir para su gloria, poniendo su fe en Jesús, únicamente en Él, será salvo de todo lo que él había cometido, de la condenación que esperaba su vida, le esperaba ahí tras el juicio.
por todos sus pecados, como también a nosotros. Esa lista de cosas son terribles, pero nosotros cometimos muchos pecados y lo único que nos ha salvado es la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo, la obra redentora de Cristo. Por eso, recordemos cómo Dios odia el pecado y esforcémonos nosotros, su pueblo, para vivir santa y piadosamente en este mundo como extranjeros y peregrinos, absteniéndonos de todas aquellas cosas que combaten contra nuestra alma y viviendo cada día una vida que le da más y más la gloria al Señor. Quizá este vídeo no es muy sensacionalista ni muy glamuroso, pero mi corazón deseaba decirle a todo el mundo que las consecuencias del pecado siguen siendo terribles, que hemos sido salvos solo por la gracia de Dios, que todavía el arca de salvación está ahí, todavía se puede entrar en el arca y que si hemos sido salvos, debemos entender que Dios sigue aborreciendo el pecado y esforzarnos por vivir cada día más y más en santidad. Lleva este vídeo a más personas, llévalo a no creyentes que entiendan las consecuencias graves del pecado y llévalo a creyentes que los mueva a vivir una vida cada vez más santa para la gloria de Dios. El Señor use este mensaje para refrescar nuevamente las verdades del Evangelio en nuestro corazón, entender su santidad, entender la gravedad del pecado y entender cómo debemos vivir coram Deo en la presencia del Señor. Un fuerte abrazo desde Barcelona. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.